Bienvenidos una vez más a Ángulos, el canal donde la verdad se enfrenta a la propaganda, analizando como siempre sin censura lo que los medios tradicionales no quieren que tú sepas. Si te gusta este contenido directo, sin rodeos y con datos en la mesa, este es tu espacio. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a la comunidad que busca la verdad sin miedo. También deja tu comentario ahí abajo y dime qué opinas. Arrancamos. Como sé que hace varios días le gustó bastante el contenido que realizamos sobre si Trump reactivará bases militares en Puerto Rico, me tomo el atrevimiento básicamente de nuevamente darle un enfoque, pero un enfoque un poco más profundo en cuanto a, obviamente, lo que serían nuestras bases militares, viendo todo lo que está pasando básicamente dentro de lo que es la geopolítica, los conflictos con China, Rusia, esta guerra entre Rusia y Ucrania, incluso Yemen. Y verdaderamente creo que Puerto Rico sigue teniendo un valor inmenso y que los puertorriqueños, aunque en nuestro mundo y muchos en su burbuja, a nivel de geopolítico, podríamos incluso estar en riesgo. Obviamente, por ser un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico es una joya estratégica en el Caribe. Alguna vez fue un punto clave en la defensa de los Estados Unidos, con bases militares como Rupert Row en Ceiba, Buchanan y la de Aguadilla. La isla jugó un papel bien crucial durante diferentes conflictos. La base naval Rupert Row, ubicada en Ceiba, Puerto Rico, jugó un papel clave en varias operaciones militares y conflictos bélicos en el siglo XX y principios del siglo XXI, debido, obviamente, a su ubicación estratégica en el Caribe. A continuación les voy a explicar cómo fue utilizada estratégicamente en conflictos específicos como la Segunda Guerra Mundial, del 1939 al 1945. Esta base fue establecida en el 1943 como parte del refuerzo militar de Estados Unidos en el Caribe, con el objetivo de proteger el Canal de Panamá. Nosotros somos, Puerto Rico es la defensa del Canal de Panamá, urgente, rápida, y las rutas marítimas contra posibles ataques de submarinos alemanes en aquel momento. Sirvió como un centro de vigilancia y operaciones obviamente antisubmarinas contra la flota de lo que era el Kriegsmarine, la marina alemana, y acechaba obviamente el Caribe y el Atlántico. Durante la Guerra Fría en el 1947 al 1991, se convirtió en la base clave para las operaciones de la Marina de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, usada como punto de vigilancia y proyección de poder frente a las influencias soviéticas en la región. Ceiba jugó un papel bien importante en la crisis de misiles en Cuba en 1962. Sirvió como punto de partida para buques y aviones de reconocimiento que monitoreaban las instalaciones de misiles soviéticos en la isla. También la invasión de República Dominicana del 1965. Rupert Road fue utilizada como base de despliegue para la intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana, cuyo propósito oficial era evitar que el gobierno comunista tomara el poder tras la caída de Rafael Trujillo. Desde Rupert Road se enviaron tropas y suministros a República Dominicana. También estuvo la invasión de Granada en 1983, básicamente en la operación que se llamó Urgent Fury. Rupert Road sirvió como base de coordinación para la invasión de la isla de Granada, donde Estados Unidos derrocó un gobierno socialista respaldado por Cuba. Se usó para el despliegue de las fuerzas especiales, aviones de guerra y todo tipo de logística. La invasión de Panamá, ¿quién nos recuerda eso en el 1989? La operación Just Cause. Estados Unidos utilizó la base como punto de apoyo para la inversión o intervención militar que llevó la captura del dictador y el derrocamiento de de Manuel Noriega. Desde Rupert Road partieron aviones y barcos con tropas de asalto a Panamá. La guerra del Golfo, desde el 1991 hasta el 2003.
Durante la Guerra del Golfo Pérsico y la invasión de Irak en el 2003, la base sirvió como un punto de reabastecimiento y entrenamiento para las fuerzas navales y aéreas ante su despliegue al Medio Oriente. En el 2004, de manera muy lamentable, cerró Rubber Road. Tras años de protesta, obviamente el uso de Vieques para las prácticas militares, la base fue cerrada en ese 2004 bajo la administración de George W. Bush. Y su cierre como tal marcó el fin de su papel como un centro clave de operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. Pero todos en Puerto Rico conocemos el valor geográfico y estratégico de nuestra isla. Rupert Road fue pieza clave, estratégica, en la defensa de los intereses de Estados Unidos en el Caribe y América Latina, funcionando como obviamente centro de operaciones, logística y vigilancia en múltiples conflictos bélicos. Sin embargo, con el cierre de la misma, su presencia militar se disminuyó en toda la isla de manera considerable, dejando no solo la isla, pero nuestra región vulnerable. Y esa vulnerabilidad, como diría ese gran prócer de barro y babote boricua, Bad Bunny, ahora soy yo quien no quiero que pase en Puerto Rico lo que le pasó a Hawái y se llama Pearl Harbor. Ahora, en un mundo donde las tensiones con China, Corea del Norte y Rusia están en aumento y con conflictos activos como la guerra de Ucrania y la escalada en el Medio Oriente y esto de Yemen, una remilitarización de Puerto Rico podría ser una jugada estratégica y clave y bien importante. ¿Cómo podría Donald Trump, junto con el exmilitar, analista y secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, implementar un plan para restaurar la importancia y presencia militar de la isla? Y antes de presentarles este plan, que lo voy a presentar paso a paso, yo me cuestiono la siguiente pregunta y se las hago a ustedes. ¿Sigue siendo Puerto Rico verdaderamente hoy, 2025, estratégico en un conflicto con China o Rusia? Aunque tenemos que ver que Puerto Rico está mucho más distante que lugares que tienen ya presencia militar más cercana, como lo es Alaska y California, que el mismo Puerto Rico. Pero la respuesta es sí. Puerto Rico sigue siendo una pieza clave para Estados Unidos, aunque jugaría obviamente un rol diferente por estas razones. Número uno, control del Atlántico y acceso a Latinoamérica. Puerto Rico sigue siendo la ficha de ajedrez clave y vital para proteger las rutas marítimas del Atlántico, especialmente el acceso al Canal de Panamá. Seguimos siendo ese terruñito, ese pedacito de tierra que, si estuviera obviamente la presencia militar de nuestra marina sobre todas las cosas allí, es como más rápido se llega a Panamá. Y también obviamente el tráfico comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo. En un conflicto con China o Rusia, América Latina es una región clave, vulnerable y sensitiva. Y Puerto Rico serviría como un centro de operaciones militares y logísticas para Estados Unidos en el hemisferio occidental. Base de vigilancia y defensa antimisiles. Rupert Road cerró en el 2004, pero Estados Unidos mantiene bases militares y sistemas de radar todavía en Puerto Rico vigentes, que podrían jugar un papel y un rol en la determinación temprana de detectar misiles balísticos intercontinentales, los llamados ICBM, lanzados desde Rusia hacia Estados Unidos. También podría servir para operaciones navales en el Caribe, en el caso de que China o Rusia intenten expandir su influencia en la región. Todos recuerdan, o por lo menos los que no saben, recientemente hubo un submarino chino rodeando las costas incluso de Puerto Rico. Refugio y punto de reabastecimiento para las flotas norteamericanas. Y es que en un conflicto global, las fuerzas navales de Estados Unidos en el Atlántico podrían utilizar a Puerto Rico como un punto de reabastecimiento y base de apoyo para operaciones en otras regiones. También tenemos la protección de infraestructuras críticas, porque en el caso de una guerra, Estados Unidos
podría o tendría que proteger el Caribe de posibles ataques, miren, cibernéticos, navales o sabotajes por parte de China o Rusia, ya que estas potencias podrían intentar interrumpir las operaciones en el hemisferio occidental. Pero, ¿qué tiene que hacer el Pentágono y por ende nuestro presidente con las bases militares de Puerto Rico? Vamos a desglosarlo de arriba abajo cómo se tiene que hacer esto. Número uno, una evaluación estratégica y justificada. Realizar un análisis de inteligencia sobre las crecientes amenazas de China en el Pacífico y su posible influencia en América Latina. Yo no sé si ustedes han leído, pero esto ya se hizo. Al detectar obviamente la presencia china que hay en el canal y obviamente ahora la intervención de BlackRock y la exclusión de China del territorio panameño, ahora se le está cayendo a Venezuela con toda la cuestión esta del petróleo. Eso es bien interesante. Y ellos detectaron por algún lado, como dice mi abuela, el río suena. Así que evaluar las capacidades actuales de defensa de Estados Unidos es bien importante en el Caribe y comparar con los niveles, obviamente, de la década de los 70 y los 80. También tenemos que identificar los vacíos en la infraestructura militar que podrían ser llenados con una mayor presencia, obviamente, en Puerto Rico. Considerar el impacto de la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente en la estrategia global de defensa estadounidense. De igual manera, el paso 2 sería restauración y modernización de esa infraestructura militar que sigue estando allí. Reactivar la base de Roosevelt Road en Ceiba como un centro de operaciones avanzados para la Armada Naval y la Fuerza Aérea. Fortalecer la base de Aguadilla para operaciones de inteligencia y vigilancia en el Caribe. Desplegar nuevas unidades en la Guardia Nacional de Puerto Rico con un enfoque en defensa territorial. Y adaptar obviamente las instalaciones militares a las nuevas necesidades de defensa frente a amenazas híbridas y conflictos asimétricos. ¿A qué me refiero con esto? A estrategias de guerra y enfrentamientos donde una parte usa tácticas no convencionales para desafiar a un adversario más poderoso. Y esto es algo que se ha hecho toda la vida, en muchísimas guerras, donde uno tiene un fuerte volumen de militarización y el otro solamente tiene, pues, obviamente, lo que llamamos guerras de guerrilla, ¿no? La amenaza híbrida son estrategias que combinan diferentes formas de guerras para desestabilizar a un enemigo sin un conflicto directo. Estas incluyen desde ciberataques, hackeos a sistemas financieros, infraestructuras críticas o redes de información, desinformación y propaganda, uso de redes sociales y medios para manipular obviamente la opinión pública, lo que es la guerra económica, que son las sanciones, bloqueos financieros o sabotajes a mercados, grupos paramilitares o insurrectos, que ese es el uso de las milicias irregulares, ¿no? Un ejército no tan formal, influencias políticas y subversión, que son apoyar a partidos, movimientos o golpes de Estado para desestabilizar ese gobierno adverso, como Rusia, por ejemplo, en el 2014, usó ciberataques y desinformación y grupos separatistas para debilitar al gobierno, obviamente ucraniano, sin una invasión total inmediata. Los conflictos asimétricos ocurren cuando un bando tiene un poder militar superior y el otro usa tácticas irregulares para contrarrestarlo. Estas características son guerrillas, terrorismo, que son los ataques sorpresa, emboscadas o atentados, uso del terreno y de la población civil, refugiándose en zonas urbanas o selvas para evitar ataques masivos, como lo hace Hamas, ataques selectivos contra infraestructuras militares y logísticas, la guerra psicológica, que es la de intimidación, secuestro y obviamente asesinatos selectivos para sembrar el miedo y el terror. Por ejemplo, la insurrección o la insurgencia talibán en Afganistán contra Estados Unidos, donde usaban tácticas de guerrilla y ataques de artefactos explosivos improvisados, los IEDs, que se le llaman, en lugar de enfrentarlos directamente y de manera convencional. Pero ¿cómo relacionamos ambos conceptos? Pues básicamente la amenaza híbrida son una combinación de herramientas de guerra convencionales y no convencionales, mientras que los conflictos asimétricos ocurren cuando una parte más débil utiliza estrategias no tradicionales para enfrentar a un enemigo obviamente más fuerte. Y hoy día los conflictos modernos suelen ser una mezcla de ambos.
con potencias como China y Rusia empleando tácticas híbridas para influir en el mundo sin necesidad de una guerra directa o total. Vamos al paso 3: incremento de presupuesto y asignación de recursos para las bases en Puerto Rico. Esto se llevaría a cabo presentando un plan de presupuesto al Congreso de los Estados Unidos justificando la remilitarización de Puerto Rico como un escudo de defensa estratégico en el Caribe. Reorientar fondos del Departamento de Defensa para la modernización de nuestras bases en la isla. Fomentar alianzas con contratistas militares para acelerar la construcción y equipamiento de las mismas y también garantizar una reserva estratégica de suministros y armamento ante posibles conflictos a gran escala. Y de paso le tiro la ñapa. Tendrían que meter mano, sin lugar a dudas, con lo que es obviamente la fuente de energía de Puerto Rico. Entiéndase, la luz. El paso número 4 sería implementar un programa de reclutamiento militar en Puerto Rico. Crear incentivos para que más puertorriqueños se integren a las Fuerzas Armadas, establecer programas de entrenamiento conjunto entre la Guardia Nacional y el Ejército Regular, reabrir obviamente academias militares en la isla para formar futuros soldados, oficiales, e incluir entrenamiento especializado en combate urbano y guerra electrónica, que eso es lo moderno, considerando obviamente lecciones aprendidas en lugares como Ucrania y el Medio Oriente. El paso 5 sería la integración de tecnología militar de última generación. Se tiene que desplegar sin lugar a dudas sistemas de defensa antiaérea y misiles Patriot en puntos estratégicos de Puerto Rico. Implementar bases de drones, de vigilancia y de respuesta rápida. Establecer también un centro de operaciones cibernéticas para proteger infraestructuras críticas y redes de comunicación, como instalar radares básicamente de detección temprana de misiles y amenazas aéreas, como los sistemas utilizados en las bases de la OTAN en Europa. El paso número 6 sería coordinar con socios internacionales, fortalecer la cooperación militar con aliados en la región, como sería República Dominicana, Argentina, coordinar con la OTAN para garantizar una presencia militar en la zona, integrar a Puerto Rico en ejercicios militares conjunto con otras ramas de las Fuerzas Armadas y alinear estrategias básicamente con Israel y otras potencias militares para el desarrollo de sistemas de defensa ante ataques de misiles o drones. El número 7 sería la consolidación de Puerto Rico como un pilar estratégico de defensa. Garantizar que las bases reactivadas en la isla operen a su máxima capacidad. Y de esta manera se generaría muchísimo más empleo para civiles en Puerto Rico. Establecer protocolos de emergencia ante posibles conflictos con China, Rusia o Irán. Convertir a Puerto Rico en un bastión insustituible dentro de básicamente la estrategia militar estadounidense en el hemisferio occidental. Pero, ¿qué rol jugaría una persona que está bien cercana a Donald Trump en este papel de Puerto Rico, siendo nuevamente punto importante dentro de un conflicto bélico de Estados Unidos? ¿Qué rol jugaría Elon Musk en la fortalecización básicamente energética y tecnológica de Puerto Rico? Señores, para Puerto Rico o para que Puerto Rico pueda sostener una presencia militar fuerte y eficiente, es clave garantizar su autosuficiencia energética y tecnológica. Elon Musk, con sus empresas Tesla, SpaceX y Starlink, podrían empeñar básicamente un papel fundamental en este proceso. Desde energía renovable y autosuficiencia, con la implementación de una red de paneles solares de Tesla para garantizar energía ininterrumpida en bases militares y zonas estratégicas. Instalación de baterías Tesla, Powerwall y las Powerpack para establecimientos de energía, almacenamiento del mismo y reducción de dependencia de la red eléctrica convencional que tiene tantos problemas en Puerto Rico. Creación de una infraestructura de energía renovable en caso de desastres naturales o ataques a la red electrónica convencional. No nos quedaríamos sin comunicaciones con este ministro. Las comunicaciones están seguras en Puerto Rico y estarían seguras con Starlink.
desplegar la red de satélites Starlink para garantizar una comunicación militar segura e ininterrumpida. Integración de esta gente a las bases militares para operaciones de vigilancia y monitoreo en tiempo real con Starlink. Implementación de un sistema de comunicación de emergencia para la población en caso de conflicto o crisis. El avance en transporte o logística por SpaceX y Tesla. Desarrollo de un sistema de transporte de suministros militares mediante naves de SpaceX en caso de conflictos a gran escala. Integración de vehículos electrónicos, incluso de Tesla, en la infraestructura militar para movilizar la eficiencia y que sean un poco más discretos. El uso de inteligencia artificial, que no podemos descartarla, porque en una guerra, créanme que se va a utilizar. Y la automatización básicamente en la logística de las bases militares para máxima eficiencia operativa. Cuando yo digo básicamente todo esto, tenemos que pensar en el resurgimiento militar de Puerto Rico, porque yo les voy a ser honesto, aunque muchos no lo creen, y no estoy hablando de la estadidad, creo en que en un conflicto, una situación tensa, Puerto Rico va a recibir el primer telefonazo. Y el resurgimiento militar de Puerto Rico no solo fortalecería la seguridad de Estados Unidos, y eso lo sabe Donald Trump, sino que también impulsaría la economía local con nuevas inversiones y empleos en el sector de defensa. No se pinten con su memo, no van para ningún lado. Aquí está el verdadero memo. Esto es lo que está pasando en el mundo. Ustedes están pensando en pájaros preñados. Con un liderazgo y con un presidente como Donald Trump y expertos obviamente en esto como Pete Hegseth, este plan podría devolverle a la isla su rol protagónico en la defensa del hemisferio. Además, con la colaboración de Elon Musk y su avanzada tecnología, Puerto Rico podría convertirse en un centro estratégico autosuficiente en energía y comunicaciones, aunque ustedes no lo crean. Considerando el escenario global actual, con una guerra en Ucrania, tensiones en el Medio Oriente y la creciente y escalada agresividad de China en el Pacífico y una estrategia militar en Puerto Rico se vuelve más necesaria que nunca. Ahora bien, ¿estamos listos para ver a Puerto Rico convertirse nuevamente en un escudo estratégico de Estados Unidos? Yo sí. Déjame tu comentario ahí abajo. Regálame tu like, comparte. Pero, ya tú sabes, sobre todas las cosas, te veo en nuestro próximo video. Que pasen buen día. Se me cuidan.